Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 5 de marzo de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán ver en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos entonces qué pasó el día miércoles, donde acciones internacionales continúan con descensos en medio de toma de utilidad luego de rally previo. Básicamente continuamos en ese movimiento de corrección a espera de mayores datos fundamentales como son la decisión de tasas en Europa y los datos de empleo de Estados Unidos el día de mañana. En cuanto a acciones locales, recuperaron pérdidas del inicio de la jornada luego de recuperación del precio del petróleo. Pese a que los inventarios subieron de forma significativa, el petróleo logró cerrar con ganancias. De hecho, ese movimiento lo hemos visto ya durante los últimos 3 jueves, donde los inventarios de crudo constantemente han estado subiendo. Tras la noticia, el precio se acerca a los 48 y rápidamente rebota en esa zona. De hecho, los inventarios de crudo de Estados Unidos subieron en 10 millones de barriles la semana pasada, siguen alcanzando máximos históricos. Y los inventarios de gasolina de Estados Unidos no variaron. Destilados cayeron en unos 7, no compensan lo que es el fuerte aumento de los inventarios de crudo. Pese a este movimiento, el petróleo logró recuperar, como hemos visto durante los últimos 3 jueves. Ya lo analizaremos en las gráficas. Y Estados Unidos creó 212.000 empleos privados en febrero, el mercado esperaba 220.000 empleos. Si bien estuvo ligeramente por debajo del esperado, no es que sea una noticia mala. ISM no manufacturero, índice de sector servicios en los Estados Unidos mejora de febrero de 56.7 a 56.9, aumentando ligeramente el ritmo de crecimiento, superando también el estimado de 56.5. Por ahora la probabilidad de tasas se va hacia octubre. Comentarios de miembros de la Reserva Federal en el día de ayer también dicen, no, queremos subir las tasas en 2016, algunos están a favor de mantener las tasas bajas y lo tendremos que ver después del primer trimestre. Recordemos que el primer trimestre suele ser un mes de datos relativamente flojos, así que de hecho lo estamos viendo con el de que salió hace unos minutos en peticiones iniciales de subsidio de desempleo, por lo que el mercado por ahora estará paciente hasta que no vea aumento en inflación y mejora considerable en el empleo. Serán las dos, digamos que los dos datos claves para determinar cuándo sería el ascenso en tasa de interés. Por ahora no es un dato que le esté importando al mercado, que logró tener algo mayor volatilidad el día de ayer, pero mientras se mantenga por debajo de los 16, sabemos que simplemente son correcciones dentro de tendencia alcista, ya la ruptura de estos 16 podría generar una corrección mayor. De hecho, los mercados ahorita están algo volátiles por las noticias del Banco Central Europeo y lo que fueron los datos de empleo de los Estados Unidos, los que son peticiones iniciales de subsidio de desempleo. En cuanto a mercados asiáticos, acciones de la región mantienen comportamiento mixto en medio de jornada ausente de fundamentales económicos. Inversionistas esperan datos de Estados Unidos, los datos de empleo. Simplemente continuamos con esa zona de indecisión, aunque Europa en medio de estímulos monetarios tiene ascensos significativos, así que mantienen política monetaria expansiva Banco Central de Inglaterra y Banco Central Europeo, 0,5 para el de Inglaterra, 0,05 para el Banco Central Europeo, quien también en su rueda de prensa, que inició a las 8:30, continuará con compras de bonos el 9 de marzo. Así que se mantienen los estímulos monetarios para Europa, que tendría un muy buen 2015 si logra consolidar los datos, la mejora en datos económicos que hemos visto en los últimos meses. Así que Europa logra iniciar el día con ganancias significativas. En cuanto al mercado colombiano, Empresa Energía de Bogotá no participará en la venta de acciones de la Nación en Isagen de ese 57%. Decide entonces que no participará. En ciertos momentos lo había mencionado su intención, pero en este caso ya se retira y dice no, esta vez no vamos. Y esta noche se conocerá la noticia más importante para el mercado colombiano, sobre todo para acciones que no son petroleras, el IPC del mes de febrero. El mercado espera un alza de 3,8 al 3,88. Con base en este IPC podremos conocer qué puede estar pasando con la demanda local y con la perspectiva de tasas del Banco de la República. Noticia importante esta noche. Y a las 8:30 conocimos las peticiones iniciales de subsidio de desempleo. Suben la semana pasada a 320.000, superan estimado de 300.000. Es el registro más alto desde mayo del año pasado. Un salto importante de las peticiones, pero pues no es un nivel malo. Estamos acostumbrados a niveles más bajos, pero digamos que si nos remitimos a épocas entre 2001 y 2100, básicamente continuaría el movimiento. Aquí me dicen que por qué es noticia el tema de TV, es información, no es noticia que genere cambios. No hemos dicho que vaya a ser relevante para la cotización de la acción, pero es importante tenerlo en cuenta.
Así que es información que vale la pena mencionar, aunque no esperan cambios como se mencionó hace poco. Y costos laborales de Estados Unidos en el cuarto trimestre suben 4%, superan el estimado del mercado, están teniendo aumento en costos y la productividad baja 2.3%. Este descenso en productividad puede estar colocando algo de techo en términos de acciones, así que importante tenerlo en cuenta. Y mientras hablamos, está la con rueda de prensa del Banco Central Europeo que disminuye su expectativa de inflación de 0 a 0 desde 0,7. Digamos que todavía no esperan inflación, básicamente por los bajos precios del petróleo. El euro está relativamente volátil mientras estamos hablando. Así que por ahora los datos económicos son algo mixtos. No se descarta que hoy tengamos una jornada de alta volatilidad en mercados internacionales. 10 de la mañana órdenes de fábrica de Estados Unidos y 7 de la noche ya saben el IPC local. Mañana tendremos el panorama de empleo, la noticia más importante de toda la semana. Con base en este panorama de empleo podemos analizar y deducir cuál es la probabilidad de ascenso de tasa de interés por parte de la Reserva Federal, por lo menos este año. El mercado se ha aplazado hasta octubre. Ya miraremos qué va a pasar con los datos de empleo. Así que en términos generales, los mercados internacionales continuarían con indecisión en medio de estímulos monetarios en Europa y datos de empleo débiles en Estados Unidos. No obstante, estos datos débiles de Estados Unidos no son débiles de desaceleración económica ni de crisis, simplemente no son tan fuertes como el mercado esperaba. Y a medida que sean estos datos débiles, pues básicamente la posibilidad de que mantengan tasa baja por un periodo extendido de tiempo podría darse. Así que por ahora no es tan mal en cierto modo, estamos simplemente en corrección del mercado internacional, ya miraremos las zonas de soporte a ver si continúa con tendencia alcista en el mediano y largo plazo o simplemente vuelve al sesgo bajista. En cuanto al mercado local, podría continuar con movimiento de pullback. En el día de ayer ya aparecieron compradores ante el repunte del precio del petróleo, así que vamos a estar atentos a las resistencias de corto plazo. El mercado sigue también de cerca el comportamiento del precio del petróleo. Vamos a ver cómo se lleva eso a gráficos. Esta es la corrección del Dow Jones hacia la zona de 18,100. Esa es la zona de soporte que hemos mencionado en jornadas previas. Si logra aguantar ese nivel, puede continuar hacia 18,500. Si lo pierde, la corrección puede ser hacia los 17,700. Promedio móvil de 40 periodos. Si logra aguantar ese nivel, eso continuaría siendo alcista. Hoy será un nivel de soporte importante. Así que si logra romper los 18,150, quiere decir que los compradores vuelven. Mientras estemos por debajo de los 18,150, existe todavía la probabilidad de corrección. El IPSA, movimiento de indecisión en el día de ayer, compradores aparecieron pero no lograron mantener el control del mercado, solo superando los 4.000 podría volver el sesgo alcista. Mientras esté por debajo de 4.000 aún existe posibilidad de corrección hacia 3.900. Estamos en una corrección después del rally previo. En cuanto al índice general de la Bolsa de Valores de Lima, hasta que no supere los 13.600, el sesgo continúa siendo bajista. Y el dólar ya ha empezado a encontrar algo de presencia de vendedores con estos datos de Estados Unidos y con el breve repunte del petróleo podemos tener algo de presión bajista de corto plazo. La tendencia de mediano plazo sigue siendo alcista, ya tuvimos una vela envolvente, lo que quiere decir que mientras esté por debajo de los 2.560 existe la posibilidad de buscar niveles mínimos en el corto plazo y ya valoremos si continúa o no el sesgo alcista. Mientras estemos por debajo del 560, si vuelve a romper el 560 podría volver el sesgo alcista antes de darse esa corrección importante en ese punto. En cuanto al WTI, continúa con ascensos. Vamos a ir a la gráfica. Acá hay una pregunta y es si se podría dar un short squeeze. ¿Qué es esto del short squeeze? Cuando los cortos, hay demasiada gente corta y les sale una buena noticia, tienen que cerrar sus posiciones y tantos cortos. Para cerrar el corto tienen que comprar y esas compras hacen que el mercado suba. Y posiblemente la gran cantidad de cortos esté aprovechando esas noticias malas para hacernos el movimiento, para cerrar sus posiciones. Puede ser una explicación, no tengo una explicación que uno diga es exactamente esta explicación, pero puede ser una explicación, porque no puedo pintar, puede ser una explicación del por qué los movimientos. Un segundo, por favor. No puedo pintar como siempre. Vamos a ver si podemos cambiar acá. Bueno, no tenemos para pintar en el día de hoy.
lo desactivaron en la página, pero ya miraremos otra fuente para hacer estas gráficas intradía. Por ahora guiémonos con el mouse. El 48 sigue siendo la zona importante. Recordemos que ayer ya teníamos un sesgo alcista en los activos. Ya estábamos teniendo un sesgo al alza después de la ruptura de esta línea. Y eso es lo que ha contribuido a ese movimiento. Tenemos entonces el petróleo con leve sesgo alcista. En las velas de una hora, ustedes lo que pueden ver básicamente es este movimiento. Tenemos ese leve sesgo alcista. Yo sé que los inventarios de crudo están subiendo y uno diría, bueno, pero ¿por qué con los inventarios de crudo el activo tiende a subir? Recuerden que en el corto plazo el mercado se mueve por flujos y tenemos la resistencia de 54. Mientras esté sobre los 51, importante 51, 50, 80, hay posibilidad de continuar hacia los 54. Ya si pierde los 50, 80, el descenso podría volver hacia los 48. Seguimos bajo fundamentales que no apoyan un ascenso significativo. No obstante, el euro está cediendo algo de terreno en el día de hoy. Si logra continuar cediendo terreno y el petróleo mantenerse sobre el 50, 80, 51, hay posibilidad de continuar al 54 independiente de los fundamentales. El mercado está más por técnicos que por fundamentales, así que el petróleo descansando lentamente. Importante tenerlo en cuenta. Y en cuanto al índice Colcap, vamos entonces ya con nuestro mercado. Aparecieron compradores en el día de ayer, vela tipo martillo en los psicológicos 1300, 1305. Así que mientras aguante ese nivel existe la posibilidad de lo que llamamos o conocemos el pullback. El pullback es el intento de volver a la tendencia previa. Así que estamos en escenario de posible rebote. Siempre y cuando se mantenga sobre 1305 hay posibilidad de rebotar a 1330, 1360, incluso a los 1360-70 sin perder tendencia bajista. Simplemente es un rebote dentro de tendencia bajista. Ya según la velocidad de ese rebote hablaremos si hay cambio de tendencia o no. Por ahora hay presencia de compradores, lo cual puede limitar un poco los descensos. Solo la ruptura de los 1305 generaría que los vendedores retomaran el control del mercado. Ese será el soporte. Y aparecieron compradores en el día de ayer, también lo hicieron en 60.000 en la acción del Banco Bogotá. Tenemos el 62 como resistencia, pero el rango se amplía hacia 62.800. El activo puede rebotar hacia 62.800 sin perder tendencia bajista. Lo que estamos viendo es una posibilidad de rebote dentro de tendencia bajista por ahora. Probabilidad de cambio de tendencia no la tenemos clara hasta que no tengamos un repunte más sólido del precio del petróleo. Por ahora simplemente están apareciendo los compradores en medio de un rebote técnico. 60.000 para poder generar el rebote. Si rompe 60 se pierde el rebote técnico. 62, 62.800 la zona de resistencia del escenario probable. BBC no sigue los movimientos del día de ayer. Solo superando los 18.50 podría anular la presión bajista. De lo contrario, el 18, 17.60 son los soportes. Si supera 18.50 podría repuntar al 19. Y solo superando esos 19 hablaríamos de un poco más de sesgo alcista hacia los 20.10. 18.50 y 19 las nuevas resistencias para BBC. Celsia recuperando terreno en la parte media de la jornada. Aparecieron compradores durante la jornada. Eso le da posibilidad de repuntar hacia los 5.000, 5.100. Existe probabilidad de rebote mientras aguante los 4.700. Mientras esté sobre 4.700 hay posibilidad de repuntar a 5.200, rebote dentro de tendencia bajista. Si pierde los 4.700, la presión bajista podría volver. Los compradores están apareciendo en el mercado, intentando entonces un rebote. Ya dependerá de los fundamentales si le acompañan o no, o simplemente rebotarán un rato y volveremos al sesgo bajista. 8.700 la resistencia para Cementos Argos. Si logra pasar 8.700 hay posibilidad de volver a los 9.000, 9.050. Aquí está la línea de tendencia bajista de corto plazo. Si no logra pasar los 8.700 puede volver de nuevo a niveles de 8.200. 8.700 será una resistencia importante para darnos algo más de rebote técnico dentro de tendencia bajista. Hasta que no veamos un repunte con mucho volumen y bastante sólido, aumentaríamos la probabilidad de cambio de tendencia. Por ahora el escenario sigue siendo rebote dentro de tendencia bajista. Cemex Latam Holding tocó los 14 y repuntó. Aparecieron también compradores en el día de ayer, lo cual puede dar algo de rebote hacia el 14.800. Lo que era soporte ahora es resistencia. Mientras esté por debajo del 14.800, simplemente puede volver a buscar 14 y romper hacia 13.600. Solo superando los 14.800 podríamos volver a 15.400. Retiramos el 15.120. 14.800 será la resistencia importante para este activo. En cuanto a Canacol, continúa la recuperación en dirección contraria a
sin correlación con las demás petroleras mejor. 5.900 será el soporte para hoy. Mientras esté sobre 5.900 hay posibilidad de continuar hacia 6.400, 6.800, ya con movimientos de menos volatilidad a los conocidos en semanas anteriores. 5.900. Si lo rompe puede ascender a 5.400, 5.900 el soporte importante para la jornada del día de hoy. Vamos con concreto, mientras se mantenga sobre 1.250 puede repuntar a 1.300. Seguimos con Corficol, que también aparecieron compradores en un pullback. Si logra superar los 37, podría repuntar hacia 37.600. Rebote dentro de tendencia bajista. Si no logra o cierra de nuevo por debajo de los 37, la presión bajista podría continuar. Entonces, importante esos niveles de 37.000. Si logra cerrar por encima, podría continuar un poco más el rebote. Si lo pierde o no lo logra cerrar por encima de ese nivel, la tendencia continúa. El mercado intenta repuntar después del repunte del petróleo, que viene más en comportamiento lateral, por eso que la fuerza también sería por ahora simplemente rebotes dentro de tendencia bajista. Ecopetrol descansa en el día de ayer ante la recuperación del precio del petróleo. Recordemos el proceso de pullback después de la ruptura de resultados empresariales, con lo cual puede subir a 1.980, 2.000 sin perder el sesgo bajista. Lo que era soporte ahora resistencia. El 2.000 será la resistencia de corto plazo. Puede rebotar hacia esos niveles en medio de un pullback, pero mientras esté por debajo de los 2.000 aún existe la presión bajista hacia niveles de 1.780, 1.800. No se descarta que pierda un poco de volatilidad del activo. El tema del dividendo y la expectativa por la asamblea lo puede mantener con algo de compradores. El precio del petróleo que continúa relativamente bajo, pues le daría algo de resistencia al 2000. Están chocando los compradores intentando el pullback después de la caída previa. Empresa Energía Bogotá recupera con fuerza, pero se mantiene dentro del lateral del 680 al 600, 550. No hay cambios por ahora, simplemente un comportamiento lateral. Y el Cóndor descendió, no marca precio del 2. Si logra superar 1500 puede recuperar 1550. De lo contrario, se encuentra cerca de soportes de banda de Bollinger y promedio móvil de 200 periodos. No hay una liquidez significativa para este activo. Enca continúa de lado, solo rompiendo los 12.813 cambiaría de dirección. Los 11.5 es la zona de soporte. Continúa con comportamiento lateral de bajo volumen. Y ETB, seguimos esperando resultados de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, sigue con su resistencia más fuerte cerca de los 500, 490, donde está el promedio móvil de 200, y el soporte de corto plazo lo vamos a dejar en 470. Si pierde 470 puede volver a 450, mientras esté sobre 470 aún puede volver hacia la zona de 500. En cuanto al éxito, logró encontrar compradores en el día de ayer, pero recuerden el 25.200. Solo pasando el 25.200 podría extenderse un poco más hacia los 26.300, mientras esté por debajo de 25.200, aún hay posibilidad de descender a 23.400. 25.200 la resistencia importante. Vamos con Grupo Argos, que el pullback es hacia los 18, puede repuntar a los 18 sin perder tendencia bajista, incluso 18 y 18.600 son los niveles. Aparecieron compradores, así que mientras se mantenga sobre 17 existe probabilidad de rebote técnico. Ya si rompe los 17 podría volver el sesgo bajista. Grupo Aval avanzó en el día de ayer 1200, buen volumen. No anula completamente la línea, pero si logra mantenerse sobre los 1200 y buscar los 1230, es el siguiente nivel de resistencia. Igual mientras esté por debajo de 1230 el sesgo sigue siendo bajista. Solo superando el 1230 podría avanzar de nuevo al 280 y 1300. Soporte de corto plazo 1190. Si pierde el 1190 podría volver la presión bajista para este activo. Grupo Sura también haciendo pullback después de tanta caída, 34, 34, 200. Las resistencias de rebote técnico para continuar con presión bajista. Si logra superar más allá de 34, 34, 200 sí podría cambiar de sesgo. Y en cuanto a ISA, vamos con ISA. 7500 encontró soporte en esa zona, 8000, vamos a cambiar niveles. Si logra aguantar 7500, hay posibilidad de volver a los 8000, lo cerramos un poco desde el 8200. Si no, si rompe 7500, el descenso puede ser hacia los 7200. Importante ahora el 7500 con la vela del día de ayer que aparecen compradores, queda como nuevo nivel de soporte. ISA, repuntó. Recordemos que ese 3200 es una resistencia muy fuerte. El mercado tiene dudas sobre el tema de la valoración y lo atractivo que puede ser ese precio con base en el nuevo panorama de crecimiento económico. Así que en el 3200 toman utilidad. Es probable que el activo empiece a oscilar entre 3000 y 3200 y pueda
pasar por esos niveles, pero se quede en estos lados a espera de interesados. Lo que va a buscar el mercado es qué tantos interesados hay con ese precio que ha colocado el gobierno y con el nuevo panorama de crecimiento de la economía que se ha revisado a la baja. Así que por ahora no se descarta que ese 3200 siga siendo una zona donde pueden evidenciarse vendedores de forma significativa. Solo con la participación de una gran cantidad de interesados podríamos especular en una puja y la posibilidad de un nuevo censo hacia 3400. Por ahora el soporte será el 3000, la expectativa de venta lo dejará con soporte en los 3000. Solo el no conocerse o presentarse pocos interesados o no interesados podría generar un nuevo descenso. El 3000 aparece como nuevo soporte después de la nueva información que aparece para este activo. Vamos con mineros, que el oro sigue en $1,202 la onza, sigue oscilando cerca del comportamiento cerca de la zona de soporte del 1200, así que ya sabemos que los resultados no fueron tan malos, simplemente el mercado ha encontrado algo de soporte, tiene probabilidad de repunte a 2000 siempre y cuando se mantenga sobre los 1800. Entonces, sobre 1800 tiene posibilidad. No obstante, la liquidez de este activo es muy baja. Hay que tener en cuenta el factor de la liquidez en ese activo. Vamos con Nutresa, donde después del volumen alto aparecieron los compradores. Estos están intentando, de hecho tocó niveles mínimos, pero ahí aparecieron de nuevo compradores. Tiene posibilidad de rebote. Aquí usamos el retroceso de Fibonacci. Si logra aguantar los 23,200, hay posibilidad de rebotar a los 24,100 o 24,500 rebotes sin perder tendencia bajista. Están apareciendo compradores, lo cual puede generar algo de rebote, un comportamiento ligeramente lateral, pero no se descarta que la presión bajista disminuya ante la presencia de compradores, simplemente un descanso dentro de la tendencia bajista de mediano plazo que se mantiene. Preferencial aval, si logra mantenerse sobre 1200, tendrá que repuntar hacia los 1230 para poder volver hacia 1300. Es la nueva resistencia. Si pierde los 1200, el sesgo bajista volvería. Preferencial Avianca Holding sigue soportándose en los 3750. Mientras aguante ese nivel, recordemos, la tendencia continúa siendo alcista. Posibilidad de llegar a 4000. Si pierde los 3750, el descenso puede ser hacia los 3600. Importante los 3750. Preferencial Bancolombia sigue sin encontrar compradores sólidos, solo velas de indecisión, superando los 25.600. 25.600 daría pie para un rebote hacia los 26.500 posiblemente. Mientras esté por debajo de los 25.600 aún hay posibilidad de continuar con descensos en velas de indecisión. Vamos con Preferencial Cementos Argos, 8.500, si lo supera puede repuntar hasta los 8.700, pero dependerá de 8.700 cambiar el sesgo. Preferencial de vivienda, el soporte está en los 25.926, entonces esté sobre 25.900 aún puede llegar a 27.200, si pierde 25.900 el descenso puede ser a 24.700, 25.900 el soporte de corto plazo. Y Preferencial Grupo Argos recuperando terreno el día de ayer, dependerá si logra pasar los 18.000, 18.200 para anular la tendencia bajista, simplemente un rebote dentro de tendencia bajista por ahora. Y Preferencial Grupo Sur a los 34.100, el nivel de resistencia para anular la presión bajista, igual que la ordinaria. Pacific Rubiales, mercado atento a los resultados empresariales la próxima semana, si son las próximas semanas, el 18, si no, aún falta un poco más. Casi 2 semanas, 700, si hay ruptura de 700, recuerden que la probabilidad de mayores descensos puede incrementarse, mientras esté sobre 700, la resistencia es 8.900, solo superando 8.900 podríamos cambiar de dirección. 700 contra 8.900 continúa el comportamiento lateral para este activo petrolero Terpel, que no marca precio desde el 27 de febrero, simplemente sigue de lado sin mayores niveles técnicos por la menor liquidez. Y 390 sigue siendo el soporte de Valorem. Así que en términos generales el mercado colombiano lucha por un rebote técnico generado básicamente por el rebote del precio del petróleo. Los inventarios de crudo siguen siendo altos y todos los jueves ha pasado lo mismo. Los inventarios de crudo han estado subiendo constantemente, subiendo, y el precio del petróleo repunta para después devolverse. También tiene que ver con la correlación con el euro, que intentó ganar fuerza frente al dólar, pero de nuevo la perdió. Bastante volatilidad, pasó del 10.70 al 11.20 y se volvió al 10.20. Así que los comentarios del Banco Central Europeo mantienen volatilidad, pero los estímulos mantienen con
ascensos, lo que es la zona europea. Así Colombia, en medio de un escenario de un rebote técnico, por ahora sigue siendo un rebote técnico hasta que no haya un cambio significativo en los fundamentales, dentro de tendencia bajista de mediano plazo. Si hay ruptura de los soportes de los mínimos alcanzados en jornadas anteriores, el rebote terminaría y volveríamos a la presión bajista. Lo que haremos en los próximos comités es si el rebote empieza a darse o cuál será el soporte para que el rebote pueda continuar. Si hay una ruptura, cuándo volvería la presión bajista. Hacemos a las preguntas. ¿Qué aspectos fundamentales o especulativos hacen que el petróleo suba como lo ha hecho desde ayer en la tarde que se avecina y los inventarios subiendo? ¿Qué se avecina y los inventarios subiendo? Sí, de hecho llevamos 3 jueves seguidos. Lo que estamos viendo posiblemente sea un cierre de cortos o especulación que en el mediano o largo plazo puedan continuar. No obstante, con ese nivel de inventarios tan alto, pues lo que sabemos es que la recuperación puede ser un poco lenta. Básicamente es una zona que llamaríamos una zona de acumulación. El mercado empieza a tener un comportamiento lateral. La gente empieza a acumular esperando que salga esa noticia buena que genere el ascenso del petróleo para que estén ya preparados, pero si esa noticia no sale y rompen los soportes, en este caso ya el lateral nos empieza a mostrar el 48, es probable que esos compradores se rindan y vuelva a una presión bajista un poco más fuerte. Estos laterales tienen esa posibilidad de generarnos un rally de mediano plazo según el nivel de ruptura. Serán los 54 contra los 48 los que nos determinen ese comportamiento. Simplemente esas reacciones menos ligadas con los fundamentales tienen que ver con el comportamiento lateral. ¿El alza en el precio del dólar podría afectar el IPC local de manera directa? Sí, de hecho hay muchos insumos que son importados y eso se transfiere también en posiblemente un mayor precio al consumidor. De hecho, no sé si han notado que la inflación ha estado subiendo desde que el dólar ha estado subiendo, así que podemos seguir importando algo de inflación. Y por eso el mercado considera que o estima que la inflación va a seguir subiendo en febrero. También hay que estar revisando el tema de alimentos. Según este precio, el WTI y petroleras deben subir hoy. Siguen en comportamiento lateral. Podrían tener leves ascensos, pero el comportamiento sigue siendo algo lateral con sesgo bajista de mediano plazo. ¿Cómo se puede explicar que Arabia Saudita aumente su precio de venta para Estados Unidos cuando los inventarios están creciendo? ¿No es lógico? Veamos que si no. De hecho, no estamos, el tema del petróleo no se está rigiendo bajo temas puramente económicos, porque si estuviéramos detrás de una racionalidad económica, hubieran bajado producción y no hubiéramos caído hasta estos niveles. Así que hay una guerra, igual si Estados Unidos tiene buen petróleo, consumirá el nivel interno, así que por ahora no, eso no genera cambios significativos. ¿Qué acciones tienen mejor señal de rebote técnico? Los rebotes técnicos son complicados porque no sabemos exactamente el punto clave donde va a bajar. Lo que hay que tener en cuenta en los rebotes técnicos es el soporte de corto plazo. Mientras el soporte de corto plazo se mantenga, si hay ruptura de ese nivel, es mejor salir, bueno, no puedo dar recomendaciones, pero digamos que en la zona de soporte, cuando se da ese tipo de movimientos y hay ruptura de corto plazo, el mercado podría descender de forma fuerte otra vez. Simplemente hay que estar atentos al soporte de corto plazo en los rebotes técnicos. ¿Cuál es la diferencia normal entre cotización del Brent y el WTI? Ese spread va variando. Ahorita está un poco más amplio por las tensiones en Medio Oriente y se ha venido cerrando, pero podemos hablar de unos 4 o 5 dólares. Todo el mercado local está en posición de rebote técnico, la mayoría. Recuerden que nuestro mercado es muy correlacionado. ¿Cuál fue la noticia de ETB? ETB no tiene noticias, simplemente es la expectativa por los resultados empresariales. Recordemos que ya se incorpora, o sea, el mercado espera que los resultados van a ser malos por la inversión que está haciendo, pero vamos a evaluar es qué tan bien le está yendo con la participación del 4G. El dividendo de Ecopetrol, su monto tiene impacto en la acción, aunque no se conozca si se paga en una cuota. No, el monto no tanto, lo que importaría es el pago. Cómo va a ser el pago es lo que más le importa al mercado, porque para este año el tema del dividendo ya no tiene la misma emoción de los años previos, porque ante las dificultades que puede estar atravesando la compañía, pues los accionistas dirían, no, pues mejor no pague dividendos y vamos a ir con esa liquidez, cumplamos todos los planes, pero simplemente se va a seguir pagando dividendos. Por eso no tiene la repercusión que tiene en años anteriores. Tengo una página para gráficos del precio del petróleo actualizada. Listo, tomaré nota. Muchas gracias. ¿Cuál es el concepto del dato de ADP de Estados Unidos? Estuvo bueno, estuvo por debajo de lo esperado, pero no es para nada malo. Recordemos que si la tasa de desempleo sigue bajando de forma significativa, se acercaría mucho más el aumento en tasa de interés. ¿Cuál es el ticket del oro? Depende del spot. Si lo quieren ver en el spot es AUX. AUG. El oro es
oro, creo que es auge, si no estoy mal. Es que depende de la plataforma donde lo vayan a buscar. Mm, Como pueden ver el oro, esta plataforma, esta paginita, que es FX Trade o ANDA, tiene gráficas. Aquí suelo tenerla cuando estoy en comité para revisar. Aquí pueden ver el oro, que me permite ver por lo menos unos activos de frente rápidamente. Bueno, solo un fundamental asociado al precio del petróleo estimaría un sólido cambio de tendencia en el mercado local. Es muy probable. Recordemos que gran parte de la caída obedece al menor ritmo de crecimiento luego de la caída del precio del petróleo. ¿Qué puede pasar con ustedes antes de este nuevo panorama? La verdad no tengo muy claro el tema TES, no le hago seguimiento. Estamos concentrados más en acciones. Cuando el dólar bajaba de precio y el peso se revaluaba, el gobierno salía a comprar dólares en forma. Ahora que el dólar sube y el peso se evalúa, ¿no sería lógico que el gobierno saliera a vender dólares agresivamente? No tanto. ¿Por qué? Porque al salir a vender dólares es una política monetaria restrictiva o de contracción. ¿Por qué? Banco de la República, de hecho no es el gobierno, es el Banco de la República. El Banco de la República vende dólares y recibe pesos, o sea que estaría retirando pesos de la economía. Al retirar pesos de la economía es prácticamente disminuir la liquidez y no estimularla. Y lo que necesita la economía ahora es mantener la mayor cantidad de liquidez suficiente, la mayor cantidad de liquidez para hacerle frente a lo que es la desaceleración por los bajos precios del petróleo. AU, me dicen que cada vez el ticket del oro, sino que a veces tenemos como AUX o GC, si lo van a mirar en Bloomberg. La nueva venta de acciones de Isagen por parte de EB la haría socia del nuevo inversionista. Em, no, básicamente, no, es que no participará en la venta. Recuérdense que EB había dicho, listo, yo quiero comprar Isagen y voy a salir a comprar Isagen. Ahora dijo, no, ya no voy a comprar Isagen porque por regulación le tocaría vender activos y pues considera que sus activos en cierto modo podrían ser más interesantes que lo que sería Isagen, pues eso es lo que nos da a entender. Así que digamos que no generará mayores cambios ese tipo de noticia. Pero sí el mercado estará muy atento en Isagen para conocer quiénes son los interesados. Ese es el punto clave en términos de Isagen. Así que muy atentos. Seguimos correlacionados con el precio del petróleo que ya se está devolviendo mientras hablamos. Así que simplemente atentos al soporte de corto plazo. Los rebotes técnicos pueden o no pueden durar. Es difícil saber si van a durar los rebotes técnicos. Seguimos igual dentro de tendencia bajista hasta que el petróleo no cambie de forma fuerte. Muy buen día entonces para todos.